Muy bien, seguimos con el estudio del libro de los Hebreos. En el estudio anterior estuvimos hablando un poco del contexto de la carta, donde vimos que esta carta fue escrita a unos judíos que a causa de la persecución y la dura prueba querían apartarse del Señor Jesús. De modo que la carta lo que busca es animarlos a permanecer en la fe y no regresar a las religiones y tradiciones del judaísmo. Entonces, hemos visto el capítulo anterior cómo el escritor de Hebreos trata de mostrar que aunque Dios habló anteriormente por los padres y profetas, a los padres por los profetas, hubo un cambio en su manera de hablar porque ahora nos ha hablado a través de un hijo. Y mostró la superioridad de este hijo, que es heredero de todo y aún es mayor que los ángeles, demostrándole así a los hebreos que querían volver al judaísmo, que Cristo era mayor incluso que los profetas y que los padres del antiguo pacto. Continuamos entonces con la conclusión en en el capítulo 2, verso 1 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, dado que Cristo es mayor, aunque los ángeles, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que hemos oído? ¿Qué es lo que nos ha sido anunciado por Cristo? Entonces, continuamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta acá hay una ligera comparación, ¿no? Él dice, bueno, la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, sí, y cualquier desobediencia a esa palabra trajo retribución, sí. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nos dice acá, ¿quién anunció primeramente esta salvación? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, vemos cómo se hace una comparación diciendo que si la palabra dicha o traída a través de los ángeles fue una palabra severa y firme, cuánto más severa será la palabra anunciada por Cristo, la cual habiendo sido anunciada por Cristo primeramente, ¿no? Nos fue confirmada por los que lo oyeron. Entonces esta palabra es más firme que la de los ángeles. Si la de los ángeles tuvo una justa retribución, ¿cómo cree usted que será la palabra anunciada por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, ¿no? ¿Cómo escaparemos, se pregunta el escritor, si descuidamos una salvación tan grande? Acá hay unos detalles en el texto importantes. Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, pero no solamente por el Señor fue anunciada la salvación, pues dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. Esto se refiere a los apóstoles de Jesús, a quienes Él les dio la encomienda, diciendo, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, Dios será salvo. Eh, esta palabra específicamente que aparece acá, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Es decir, lo que demostró o la certeza de ese mensaje que fue anunciado primeramente por Cristo, ese mensaje fue demostrado por los apóstoles como verdadero. Entonces la pregunta sería, ¿cómo demostraron los apóstoles que el mensaje de Cristo era verdadero? En el siguiente verso se explica eso, testificando Dios juntamente con ellos. ¿eh? A pesar de que ellos testificaban, anunciaban este evangelio, el evangelio que Cristo les predicó, Dios testificó, o sea, Dios confirmó, Dios atestiguó, Dios dio testimonio de que la palabra dicha por medio de los apóstoles era verdadera. Pero ¿cómo? Testificando Dios juntamente con ellos. Y dice el cómo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto nos hace entender un poco el propósito de los milagros. El propósito de los milagros es dar credibilidad al mensaje. Así era como se atestiguaba la credibilidad del mensaje. Anuncias un mensaje y Dios daba testimonio de tu mensaje a través de las señales y los prodigios. Ese era el propósito
que cumplían los milagros. Los discípulos anunciaban el mensaje del Evangelio y Dios confirmaba la palabra dicha por los apóstoles a través de diversos milagros y a través de señales y a través de prodigios. Continuamos. Dice acá, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esa palabrita acá, acerca del cual estamos hablando, se entiende a la luz del contexto, dado que anteriormente se mencionó cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. En este contexto, ese mundo venidero se refiere a la salvación, al reino, ¿no?, que habremos de heredar, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces hay un establecimiento de un reino milenario en el cual nosotros vamos a ser partícipes. Entonces dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y esa palabra sujetó quiere decir dominio o autoridad. Es decir, Dios no puso bajo el dominio ni bajo la autoridad de los ángeles el mundo venidero. No puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. No está bajo su reinado, bajo su control. Entonces, si no está bajo el reinado de los ángeles, el mundo venidero, entonces bajo el reinado de quién está ese mundo venidero. Sigue el escritor diciendo, acá dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Ese alguien al que se refiere es David. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este texto es un poco difícil de interpretar, pero vamos a ver. Pero alguien testificó en cierto lugar. Ese alguien se refiere a David en el Salmo 8. ¿Quién fue el que escribió este salmo? El escritor está citando un salmo davídico. Pero alguien testificó en cierto lugar, es decir, David. ¿Y qué dijo? Bueno, él se preguntó lo siguiente: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Eso es una forma de decir el hombre que es tan insignificante, ¿no?, tan pequeño, que es él, ¿no?, para que tú le visites. Y luego dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces, el escritor está asombrado de que, aun siendo el hombre un poco menor que los ángeles, aun siendo el hombre en cierto sentido insignificante, Dios lo puso sobre la obra de sus manos, Dios lo puso sobre la creación. Pero hay algunas cosas que el escritor viene a señalar. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, a pesar de que este salmo dice que todas las cosas están sujetas debajo de los pies, ¿no?, del hombre, de que todas las cosas le han sido sujetas a él, dice el escritor, pero no vemos eso. No vemos que realmente todo está sujeto al hombre, porque el hombre no tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza, el hombre no tiene control sobre la muerte, no tiene control sobre el sufrimiento. Hay un montón de cosas sobre las cuales el hombre no tiene el control. Entonces, ¿por qué dice que le sujetó todas las cosas y que nada dejó que no sea sujeto a él? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, ciertamente está hablando de la humanidad, pero este salmo halla su pleno cumplimiento en un ser humano específico. Entonces el escritor cambia de dirección. Observe el siguiente versículo, dice, pero vemos a aquel, se refiere a una persona, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Perfecto. Entonces recuerde que el Salmo dice que es el hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿no? Y luego dice el escritor, vemos que esto no se cumple en la humanidad, porque no todas las cosas están sujetas debajo del hombre. Entonces esto tiene que apuntar a otro lugar.
Este salmo tiene que cumplirse en otra persona. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y luego aclara, dice, a Jesús. Y luego vemos que está coronado de gloria y de honra, tal cual como dice el Salmo, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces vemos que Jesús sí es hecho un poco menor que los ángeles en cuanto a su humanidad, porque en el capítulo anterior vimos que Jesús es superior a los ángeles. Entonces Él es hecho menor que los ángeles. No dice que él era menor que los ángeles, sino que fue hecho. Él fue hecho menor por medio de la encarnación. Al despojarse, ¿no? Y tomar forma humana, se hizo menor que los ángeles. Y por medio de su exaltación, es decir, al Dios resucitarle, coronarle de gloria y sentarlo a la diestra de la majestad, ahí vemos que Dios lo está coronando de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso concuerda con lo que el apóstol Pablo enseñó en sus cartas, diciendo que diciendo que gracias al sufrimiento y la muerte de Cristo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso por encima de todas las cosas. Porque convenía, dice el escritor, porque convenía aquel por, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso es importante. Nos dice que convenía, ¿no? Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, llevar hijos a la salvación, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Entonces vemos que el propósito de las aflicciones en la vida de Cristo, ¿no? Tenía un propósito bien determinado y claro, perfeccionar por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. A ver, estamos viendo la encarnación de Cristo y el sufrimiento de Cristo, la humanidad de Jesús. Y Él no se avergüenza específicamente de llamarnos hermanos. Dios perfecciona por medio de la aflicción a Cristo y lo pone como ejemplo para nosotros y para que como fiel y sumo sacerdote también pueda compadecerse de nosotros. El autor viene a demostrar que Él no se avergüenza precisamente de llamarnos hermanos porque Él estuvo en nuestra piel, Él estuvo en nuestro hueso, Él estuvo en nuestra carne. Yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, ahí está, los hijos participaron de carne, y los hijos somos nosotros, humanos, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Ve? Cristo es el único que tiene dominio y control sobre todas las cosas. Por medio de su muerte, Él le quitó el dominio al diablo. Porque vendrá la hora donde los que escuchan la voz del Hijo saldrán a resurrección de vida. Entonces, el poder de la vida y la muerte está en las manos de Cristo. Y dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. De nuevo se nos dice la razón de la encarnación de Cristo y la razón de sus padecimientos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una demostración clara de la humanidad de Jesús en la carta de los Hebreos, en todo el capítulo 2, donde se nos dice con toda claridad que Jesús padeció, que Jesús se hizo carne y sangre, al igual que nosotros. Él desgustó lo mismo que nosotros. Y todo eso para ser un fiel y sumo sacerdote, para ser misericordioso,
para socorrer a todos los que son tentados, puesto que Él mismo estuvo en esta piel y también fue tentado. Dios te bendiga y Dios te guarde.